Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. A través de la Biblia, Dios se revela a sí mismo, su santidad, su carácter, su justicia. Y en segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos? En la palabra de Dios lo encontramos, de tal manera que esta noche, al aprender sobre la palabra de Dios, básicamente vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero comenzar diciéndole lo siguiente: nuestra victoria o nuestra derrota en la vida cristiana y en el camino del Señor no es nunca una casualidad. Mire, el hecho de que usted crezca en los caminos de Dios y se esté firme y sea un cristiano victorioso y su vida sea llena de la gloria de Dios, no es una casualidad. Y el hecho de que usted vuelva atrás al pecado, se desaliente, haga cosas peores que las que hacía antes y se olvide de la fe, tampoco es una casualidad. Nunca es una casualidad la victoria, como tampoco es una casualidad la derrota. De hecho, la victoria y la derrota es el resultado, son el resultado de decisiones que tomamos antes, de procesos, de eventos que afectaron nuestra vida y que en algún momento de crisis salió a luz lo que ya venía gestándose, lo que ya venía preparándose. Es decir, hermano, aquel hombre que ha estado viniendo a la iglesia y de repente lo tientan con una oferta ilegal en su trabajo y le dicen: mira, hagamos esto, nos vamos a ganar 1 millón de lempiras, robémonos esto, defalquemos la empresa, defalquemos al gobierno. Y si este hombre toma una actitud íntegra y dice: no, de ninguna manera, yo soy cristiano, no lo voy a hacer, esa victoria no es una casualidad. O si el hombre dice: está bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me lo robo? ¿A quién tengo que mentirle? Tampoco es una casualidad. Es el resultado de lo que ha estado viviendo mi vida, de lo que ha estado pasando en mi vida anteriormente, que en un momento de crisis se refleja. No sé si puedo explicarme bien. Ni la victoria ni la derrota es una casualidad. Todo es el resultado de un proceso. Es como un atleta. Si usted lo piensa, un atleta, un jugador de fútbol, un atleta olímpico, un corredor, no triunfa o pierde por casualidad. Ahí, mire, para que un atleta gane, hermano, y la palabra de Dios lo dice, se esfuerza, porque todos corren por el premio, pero uno solo se lo gana. Y no es cuestión de casualidad, es cuestión de que el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, hermano, da como luz, da como resultado la victoria o la derrota. Entonces, nada en la vida cristiana, y me atrevo a decir aún en la vida natural, es una casualidad. Todo es el resultado de un proceso, de decisiones, de eventos, de cosas que nos están pasando, que en algún momento salen a luz y producen, bien sea una victoria o bien sea una derrota. Ahora, este principio se ve bien claro en un ejemplo en la palabra de Dios. Si usted viene a Daniel conmigo, el libro de Daniel, en el capítulo 1. Daniel, hermano, era un joven noble, un joven de la realeza del pueblo de Israel, que fue llevado cautivo al reino de Babilonia. Y Babilonia, hermano, era la sociedad más corrupta de su tiempo. Era la sociedad más inmoral de su tiempo. Fíjese que años después Alejandro Magno invadió Babilonia. Y dice la historia que a Alejandro Magno no lo pudo matar las batallas ni las guerras, pero 3 meses viviendo en Babilonia y se murió de borracho. Entonces Babilonia era una ciudad totalmente corrompida, y estos jóvenes son tomados de su casa y llevados para servir en la corte del rey de Babilonia. Dice el capítulo 1, versículo 1 de Daniel: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a qué, hermano, a contaminarse. Ahora venga conmigo al verso 17. Dice la palabra: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, 3 años, ¿se acuerda? El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron, ¿a dónde, hermano? Delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, lea conmigo como dice, hermano, los halló, ¿cuánto, hermano? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Ahora, si usted ve conmigo esto, Daniel y sus amigos tuvieron un gran triunfo en la corte del rey Nabucodonosor. Yo quiero que tenga pendiente algo. Babilonia era la madre de la hechicería. Los signos del zodíaco nacieron en la ciudad de Babilonia. Y hermano, Babilonia estaba lleno de brujos, de magos, de adivinos y de toda clase de hombres que buscaban la sabiduría y buscaban el poder espiritual. Pero la Biblia dice que estos muchachos, Sadrac, Mesac, Abednego y Belsasar o Daniel, fueron hallados, ¿cuánto dice, hermano? 10 veces mejor que los demás, 10 veces más sabios que los brujos, 10 veces más santos que cualquier adivino, 10 veces mejores. Ahora, eso no era una casualidad, ese era el resultado de que 3 años atrás ellos propusieron algo: no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque la comida que el rey comía estaba sacrificada a ídolos y era carne de cerdo que Dios se los había prohibido, y ellos decidieron guardar su santidad, y Dios los honró al final de este tiempo, haciéndolos, ¿cuántas veces, hermano? 10 veces mejor que los demás. Ahora, lo que yo quiero llamar su atención es: este triunfo no es una casualidad. No es que Daniel ese día tuvo buena suerte, o no es que Azarías o Mesec tuvieron, o Misael tuvieron un golpe de suerte. Era el resultado de la manera en que estaban viviendo su vida. Ellos habían dedicado su vida a Dios, ellos habían decidido guardarse para Dios, y Dios los honró haciéndolos 10 veces mejor que los demás. De hecho, si usted estudia la vida de Daniel, Daniel fue funcionario público, hermano, durante el reinado de diferentes reyes. Mire, en la vida de Nabucodonosor fue el primer ministro. En la vida de Belsasar fue el primer ministro. En la vida de Darío el Medo fue el primer ministro. Y en el reino de Ciro el Persa fue el primer ministro. O sea que era tan talentoso que había cambio de gobierno y no lo despedían, hermano. El éxito de Daniel no es una casualidad. El éxito de Daniel es el resultado de la decisión que él tomó de guardarse para Dios. Uno de los aspectos
ya hablando de nosotros, que más va a determinar nuestra victoria o nuestra derrota es la manera en que nosotros estamos tratando con nuestra carne. Mire, si yo quiero una vida cristiana victoriosa o voy a vivir una vida cristiana en derrota, algo que lo va a determinar en gran parte es la manera en que yo estoy tratando mi propia carne. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de carne? En la Biblia hay dos términos que se refieren a la carne, uno hebreo y otro griego. Y esos dos términos tienen dos significados. Un significado literal, que es la carne física, la carne de los animales, la piel, el cuerpo. Pero también tienen un significado espiritual, y es el que yo quiero compartir con usted. ¿Qué significa en la Biblia la palabra carne? Al menos cuando hablamos del ambiente espiritual. Mire, en la Biblia, en el contexto espiritual, la palabra carne se refiere a la naturaleza caída y terrenal del hombre. Cuando hablamos de carne en la Biblia, estamos hablando de mi naturaleza humana, carnal y caída. Es lo que se conoce como el viejo hombre, el Adán. Es esa parte mía que es humana y que estaba viviendo en pecado antes de conocer a Cristo, y que ahora que el Señor me ha salvado, existe porque es parte de mi ser, pero se resiste a obedecer a Dios. ¿A qué se refiere la Biblia cuando hablamos de carne? Se refiere a la naturaleza caída y terrenal del hombre. Es la naturaleza que le da lugar al pecado en la vida del creyente. Lo lleva a vivir una vida impía, egoísta y autocomplaciente. La carne es mi lado oscuro. La carne, según la palabra de Dios, es esa parte mía que no quiere de Dios, aunque sabe que lo necesita. Mi carne es la que cuando estoy orando quiere dejar de orar. Mi carne es cuando yo voy con mi esposa y pasa una mujer enfrente, el que quiere verla es mi carne. Ese es ese aspecto de esa naturaleza caída que abre la puerta al pecado, que no se somete a la ley de Dios y que es parte de mí. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, como dice hermano, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora la pregunta es esta: ¿qué hace la carne? Dice la Biblia, cuando vivimos sin Dios, la carne gobierna totalmente nuestras vidas. Estamos esclavos a nuestros malos deseos. Cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos esclavos del pecado y de la maldad, del enojo, del egoísmo, del vicio. Ahora, esa naturaleza caída, Dios no la destruye, sino que la somete a través de su Espíritu Santo. Entonces, mi mayor lucha, hermano, no es con el mundo. Mi mayor lucha tampoco es con el diablo. Mire, el diablo viene a molestar, es cierto, la Biblia dice que anda como león rugiente, pero si usted ora, el diablo se va. Pero ¿cómo se quita de encima usted mismo? Jesús les dijo a sus discípulos, que eran gente redimida por él, dijo: velad y orad. Mateo 26:41. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué es, hermano? La carne es débil. La carne es débil. Entonces debemos entender que la carne nuestra, cuando la Biblia se refiere a eso, es esa naturaleza nuestra que está oponiéndose a la voluntad de Dios, y es nuestra naturaleza natural y humana, caída, que se resiste a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 16, ¿lo tiene conmigo? Dice la palabra del Señor: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice, hermano? Deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de qué, hermano, sino del mundo. Entonces, hermano, cuando usted ve tantos lujos, cuando usted ve tantas cosas que atraen la vista y usted dice, no me siento contento con lo que tengo, no me siento bendecido con lo que tengo, yo quiero algo más. Ese deseo de tener más, ese deseo de tener lo prohibido, de tener lo que no agrada a Dios, eso es nuestra carne. ¿Quiere que le dé un ejemplo claro de lo que es la carne? Que alguien lo trate mal en la calle a usted, que le piten fuerte porque usted va cruzando una calle y alguien le pita fuerte. Ese deseo de decirle, ¿y a vos qué? Eso es la carne, esa naturaleza. Porque la palabra de Dios dice
que en Primera de Pedro capítulo 2 dice que Jesús nos dejó sus pisadas, que cuando lo maldecían, Él no maldecía. Entonces ese deseo de devolver el insulto, de devolver la ofensa, de devolver el golpe, es mi naturaleza humana. Es el Adán que se quiere levantar y decir, no, yo no me dejo, a mí no. Esa es la carne. Ahora quiero preguntarle con sinceridad, ¿cuántos han luchado con su carne alguna vez? Mire, y la única manera en que usted no ha luchado con su carne es que nunca ha tratado de hacer el bien. Porque en el momento en que usted quiere hacer el bien, la carne se opone. Romanos 7:18 dice, de manera que ya no, verso 17, para darle un poco más de sentido. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermano, si cuando nosotros somos salvos, si nosotros somos salvos, hay una parte nuestra que Dios no la elimina, que es nuestra carne, que está ahí, que tiene que ser sometida al Espíritu de Dios. Es que mire, si Dios quitara nuestra carne, nos anularía como personas, no seríamos humanos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que ese lado nuestro, rebelde, duro, humano, malicioso, se someta a la voluntad de Dios y sea restaurado y purificado para que refleje la naturaleza de Jesús. Ahora, ¿qué enseña Dios en su palabra que debemos hacer con nuestra carne? En primer lugar, yo no debo obedecer los mandatos de mi carne. Yo no debo obedecerla. Mire, le voy a poner un ejemplo claro. Si mañana, que es la final de fútbol, ¿verdad? Hermano, a usted lo invitan a un culto. Suponga que el Señor me tocara a mí y le dijera, mañana tenemos culto de oración. ¿A qué hora es el partido? A las 4. A las 4 hay culto de oración aquí en la iglesia. Y además lo llama un amigo y le dice, hey, mira que hicimos una sopa marinera, te invito. Entonces ahí, hermano, está la lucha del cuerpo, alma y espíritu. Le explico por qué. Porque su espíritu va a querer venir a la iglesia a orar. Su carne va a querer ver el partido y su cuerpo va a querer ir a comer sopa. Pero como somos de pícaros, cuerpo y carne trabajan juntos, vamos a ver sopa, tomar sopa viendo el partido. Entonces, eso es la carne. Es ese deseo de que orar el domingo. No, el pastor está loco. ¿Qué pasa? Si es partido, hombre. ¿Y qué, hermano? Dígame, ¿va a amanecer sano su hijo enfermo el lunes si gana su equipo? Van a pagarse sus deudas si gana su equipo. Pero si viene a buscar a Dios, eso sí puede pasar. ¿Verdad que nos conviene? Lo primero que Dios me enseña es, yo no debo obedecer a mi carne. Yo no debo obedecer a mi carne. Venga conmigo a Gálatas capítulo 5, perdón. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué hacer, hermano? No satisfazcáis los deseos de la carne. La palabra satisfacer ahí es un texto bíblico, es un texto griego que significa no lo consumen, no lo completen, no lo hagan, no lo terminen. Ahora, hermano, usted tiene que saber algo. Va a haber algo ahí en su vida cuando usted quiera hacer algo que se va a resistir. Pero usted tiene que entender esto: por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios voy a obedecer a Dios y no a mi corazón. Porque en la medida en que obedezco a Dios estoy creciendo en santidad. Pero si por el contrario yo no obedezco a Dios, sino que obedezco a mi carne, me vuelvo un carnal, un cristiano carnal. ¿Y quién es un cristiano carnal? Es un hombre que aunque es salvo, que aunque es cristiano, vive una vida gobernada por sus deseos carnales. Es cristiano, tiene a Dios y tal vez va a ir al cielo. Pero si se tiene que enojar, se enoja. Si tiene que mentir, miente. Si tiene que codiciar algo, lo codicia. Si tiene que echar mano de trampa para salir adelante, lo hace. ¿Por qué? Porque quien gobierna su vida es la carne. ¿Sabe dónde vemos una muestra típica de nuestra carne? Cuando cometemos un error hacia alguien. Sea que lo ofendamos, sea que lo engañemos, sea que lo irrespetemos. ¿Qué dice nuestra carne? Se lo merecía. ¿Por qué le vas a pedir perdón? Se pone enojado, enójate más vos. ¿Y qué? ¿Y qué dice el Espíritu de Dios?
confesaos vuestras faltas para que seáis sanados. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu de Dios dice? Ir, y si mi hermano tiene algo en contra mía, dejo ahí mi ofrenda y me voy a arreglarme con mi hermano. Pero ¿qué dice mi carne? No, papá, si le pedís perdón hoy, se va a montar en vos y nunca vas a ser libre. Hoy es el día en que te tenés que revelar. Si yo obedezco al Espíritu de Dios y hago lo que Dios dice, hermano, estoy creciendo en fe. Pero si yo cierro mis ojos y le digo, no, Señor, ahorita no me hables, y hago lo que la carne dice, me estoy volviendo un cristiano carnal. Y cada vez va a ser más difícil para mí amar a Dios, buscar a Dios, obedecer a Dios y vivir en santidad, porque mi carne va a gobernar mi vida. Le explico cómo era esto. En la casa donde yo me crié, en la casa de mi mamá y de mi abuela, que vivía al par, la cocina estaba siempre abierta y daba al patio. Y nosotros siempre hemos tenido perros. La familia de mis padres siempre tuvo perros. Y entonces los perros andaban sueltos y se metían a la cocina. Y entonces a mí un día se me ocurrió decir, qué feo se mira que estos perros estén aquí y uno está comiendo y los perros lo están velando. Y mire, agarré una faja y va a pegarle a los pobres perros, fuera de aquí, fuera, y los corrí, hermano. Y al día siguiente se volvían a meter. Pero es que yo no me di cuenta que yo estaba haciendo algo mal. A la par de que les pegaba a los perros y los sacaba y les tiraba agua caliente, cuando ellos se llegaban a la mesa, les tiraba la comida. Entonces, no importaba cuántas veces los sacara, mientras yo le estuviera tirando la comida, el perro iba a estar en la cocina. ¿Se le parece a usted que así somos en nuestra vida cristiana? Padre, quítame toda rebeldía. Señor, hazme vivir en santidad. Estamos echando fuera el perro. Pero cuando viene la tentación y hacemos caso de la carne, le estamos tirando comida al perro para que vuelva a entrar a la cocina. ¿Me explico? Mire, ve, jóvenes cristianos, ¿sabe qué es la carne? Es cuando usted sabe que su novia está sola en su casa y sabe que algo malo puede pasar ahí, y sin embargo usted sigue visitándola. Eso es carne. ¿Sabe qué es obedecer a la carne? Que usted, siendo casado o casada, habló por teléfono o tiró un mensaje con alguien muy agradable, ya le tiró un piropo, ya siente cosquillitas en el pecho y no lo corta, no lo confiesa, no se aparta. Eso es obedecer a la carne. ¿Y sabe lo que va a pasar? Va a llegar un momento en que su vida no va a ser libre, ni va a ser señoreada por Jesucristo, sino por sus propios deseos. ¿Por qué? Porque en algún momento yo obedecí mi carne. ¿Me explico? Entonces yo me puedo, hermano, ¿a quién de nosotros le gusta madrugar, por ejemplo? Y a veces la carne dice, quédate acostado. ¿Vos crees que el pastor está orando ahorita? Quédate acostado. Pero la Biblia dice que debemos orar, ¿o no? Ahora, ¿qué debo hacer con mi carne? En primer lugar, no debo obedecerla. No debo obedecer. Y en segundo lugar, debemos hacer morir las obras de la carne por la gracia del Espíritu de Dios. Mire, le quiero contar una historia. Había un hombre que llegó donde un doctor con un dolor de oídos. Era un hombre de campo. Y llegó donde el doctor con un dolor terrible de oídos. Y entonces el doctor lo examinó. Ya sé qué es lo que tiene, le dice. Mire, le voy a poner este parcho en el oído, le dijo, y le voy a dar estas medicinas. Cuando se le acaben las medicinas, vuelve. Hermano, el señor se tomó las medicinas, el dolor se le quitó, no se tocaba el parcho. Pasó el tiempo, hermano, volvió el dolor cuando las medicinas se terminaron. Y entonces vuelve el hombre donde el doctor y le dice, doctor, ando otra vez con el dolor. Ya le cambió el parcho, le dio otras medicinas, hermano, y cuando se termine la medicina viene. Hizo eso el hombre. Mire, pasaron varios años en que el hombre no se curaba, solo se mejoraba. Y el hombre estaba convencido de que su enfermedad era incurable. Él estaba convencido de que iba a vivir toda su vida tomando medicinas porque su dolor no se quitaba. Y él sabía que el doctor podía ayudarle un poquito, pero no curarlo. Pues mire, a tanto llegó que el hijo del doctor se graduó de doctor a costa del hombre enfermo del oído. Y entonces ya cuando el muchacho estuvo en el consultorio del papá, y entonces llega el hombre con el oído dañado y con una venda. Y entonces ya llega el hombre y le dice, mire, su papá tiene años de tratarme y yo padezco de un dolor aquí en el oído, ayúdeme.
Y el muchacho joven, hermano, le quita el parcho y lo que ve es una gran garrapata pegada aquí en la oreja. Y le dice, no hombre, si esto es facilito de arreglarles. Trajo, hermano, un químico y se lo puso a la garrapata para que se muriera, y con una pinza se la arrancó, le puso ahí un antibiótico y le dice, ya está curado. Y el hombre, ya me curé, le dice, usted sí es buen doctor, y se fue contento. Entonces ya el muchacho fue donde el papá y le dice, papá, vieras qué raro, le dice. Hoy me encontré con un hombre que dijo que tenía una enfermedad incurable, y cuando le quité el parcho resultó que era una garrapata, le dice. Y fíjate que se la quité y ella se curó. No sé por qué vos no lo habías curado antes. Y le dice el papá, cállate hombre, si del dinero de ese hombre te gradué de doctor. Yo sabía que era una garrapata, pero yo no quería que se curara. Yo sé que aquí no hay doctores así. Pero fíjese usted una cosa, hermano. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque el diablo está interesado en que usted piense que su carácter nunca va a cambiar. El diablo está interesado en que usted piense que hay pecados que usted nunca va a dejar. Y el diablo está interesado en que usted piense que su pecado y su maldad es incurable. Y él está diciendo, es incurable. Y lo único que usted y yo tenemos que hacer es traer al Señor Jesucristo nuestra vida entera, y Él va a sacar esa garrapata y no nos va a dar un alivio temporal, nos va a curar permanentemente. Para eso debemos hacer morir las obras de la carne a través de la gracia del Espíritu de Dios. Mire lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 14. Si no, vestíos del Señor Jesucristo, amén, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, lo importante ahí es que la palabra proveáis es un término que significa preparar de antemano. Entonces lo que la Biblia dice es, vístanse del Señor Jesús y no se preparen para servir, para ayudar, para alimentar a la carne. Lo que dice la Biblia es que yo debo empezar a caminar con Dios, para que ese caminar mío con Dios y esa transparencia de mi corazón con Dios vaya tomando autoridad en mi corazón, y la malicia, el mal hábito vaya siendo vencido por la gracia de Dios al rendir todo mi corazón a Dios. Es que se trata de un proceso en el que Dios va cambiando y transformando nuestros corazones en la medida en que nosotros cedemos el corazón. A ver si me puedo explicar mejor. Es como que usted diga, estoy gordo y no puedo hacer nada, y que alguien le diga, solo tenés que hacer algo, comer menos y hacer un poco más de ejercicio. De verdad. Y usted empieza a hacerlo y empieza a rebajar, y usted dice, hombre, yo estaba convencido que nunca iba a adelgazar, pero adelgacé. Es lo mismo en su vida espiritual. Ahora mismo usted puede decir, hermano, mi carácter yo no lo voy a cambiar, o este pecado yo no lo voy a dejar. Pero sí, porque no es usted, es Dios. ¿En qué? En la medida en que usted comienza a cederle su corazón a Dios y Él toma control de su carne. El salmista David llegó a decir algo, llegó a decir, mi carne, Señor, te anhela. Ya mi carne dejó de ser rebelde y ahora mi carne te anhela. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, que empecemos a amar tanto a Dios, que le rindamos a Dios cada día de nuestras vidas, para que el día de mañana nuestra carne misma lo único que anhele sea amar a Dios. Hermano, no es incurable el pecado, no es invencible el pecado. Ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya podemos vivir en libertad. Solo es como entregar nuestro corazón. Mire algunos textos más. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne, como dice hermano, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, que son, hermano, espíritu y son vida. Ahora, hoy sí, Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le pongo un ejemplo, hermano. Un cristiano que empieza a ver por la televisión cosas que son llenas de malicia. Está viendo, por ejemplo, una novela, está viendo una película subida de tono, inmoral, y a veces nos ponemos, hermano, a pensar, yo no me voy a ir al infierno por hacer esto. Y es cierto, tal vez usted no se va a ir al infierno porque cayó viendo una película que no es de Dios. Pero el problema es que mi carnalidad
en ese momento está creciendo. Mi rebeldía en contra de Dios y mi malicia está creciendo. Y ahora, cuando la malicia empieza a llenar mi corazón, yo ya no voy a poder tener una mirada pura hacia ninguna mujer. ¿Por qué? Porque alimenté mi carne, me ocupé de la carne, y dice la Biblia que el que se ocupa de la carne cosecha muerte. Cosecha muerte. Entonces, si usted, hermano, se está ocupando de su carne, mira, hay cristianos que llenan su corazón de canciones románticas, hermano, y empiezan a oír aquella de que quisiera abrir lentamente mis venas, cuando Dios dice, por el contrario, no moriré sino viviré y cantaré las obras del Señor. Cuando el cristiano empieza a llenar de su mente y su corazón todo eso que es carnalidad, y ya sale que con la señora de las 4 décadas, ya sale de que yo soy así, así nací y así me moriré. ¿Sabe lo que está pasando? Está sembrando para su carne. Está sembrando para su carne violencia, está sembrando para su carne maldad, está sembrando para su carne malicia, y su vida entera se va a llenar de eso. Mire, yo, hermano, antes de recibir al Señor Jesús, antes de que Dios me salvara, era metalero, me gustaba la música metal, y a cuanto grupo más oscuro podía encontrar, me gustaba oírlos. Mire, yo oía a grupos oscuros, hermano, oscuros, que yo no sé si edifica mencionar su nombre. Y sabe que como yo alimentaba eso en mi corazón, mi carne estaba alimentada de eso, vivía con odio y odiaba a todo el mundo. Yo recuerdo bien el día en que ya sirviendo al Señor, yo tuve que pedirle perdón a mi mamá, porque en algún momento de mi vida yo sentía que odiaba a mis padres. ¿Por qué estaba ese odio ahí? Porque había alimentado mi carne con odio, y mi carne había cosechado destrucción y malicia. Ahora usted tiene que saber algo. No hay magia en esto. No hay magia en esto. Lo que usted alimente su vida, eso va a dar una cosecha. Si alimenta su espíritu, va a dar una cosecha espiritual. Si alimenta su carne, va a dar una cosecha carnal, de malicia, de enemistad con Dios, de lejanía de Dios. Hay cristianos que son cristianos, pero se han vuelto desconocidos para Dios. Ya no conocen a Dios, ya no se acercan a Dios, ya Dios no los conoce, porque han estado tan alejados de Dios que han hecho de la vida de la carne, un estilo de vida propio, y se han alejado del estilo de vida de Dios. Mire, está bien estar enamorado, pero ningún novio o novia puede superar el amor que le tenemos a Dios. No es posible que llamemos 2 o 3 veces al día a nuestra novia y que no oremos ni un día. Está claro quién es el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros necesitamos volvernos a Dios. Es tiempo de sacarnos la garrapata y decir, hombre, Señor, yo he estado viviendo mal, he estado viviendo lejos de ti, y hoy quiero empezar de nuevo a vivir para tu gloria.